Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La noticia sorprendió a todos los seguidores de la pareja, quienes llevaban semanas esperando detalles sobre sus tan comentadas vacaciones internacionales. La expectativa había sido grande, con rumores que hablaban de destinos paradisíacos y de un viaje cargado de romanticismo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, a último momento, ese plan se viniera abajo de forma inesperada. Según trascendió en círculos cercanos, la decisión de cancelar fue tomada de manera abrupta, dejando a muchos con la sensación de que algo no estaba bien entre ellos. Los fanáticos comenzaron a expresar su desconcierto en redes sociales, multiplicando los comentarios y teorías alrededor del tema. La pregunta que quedó flotando en el aire fue clara: ¿qué pasó realmente para que un viaje tan esperado se cancelara así de repente? El desconcierto creció aún más cuando los medios comenzaron a hablar de un desacuerdo interno entre Zheng y Mahacin. Algunos periodistas sugirieron que la discusión podría haber girado en torno a la elección del destino, mientras otros aseguraron que se trataba de un tema mucho más profundo. Lo cierto es que ninguna de las dos partes se pronunció oficialmente, lo que aumentó la intriga. Los seguidores, acostumbrados a verlos compartir momentos felices, se preguntaron si esta vez se trataba de una simple diferencia de opinión o de una señal de algo mayor. El silencio de ambos fue interpretado por muchos como un indicio de tensión. En cuestión de horas, el rumor de una posible crisis se apoderó de titulares y redes. Lo más llamativo de todo fue que, hasta hace pocos días, la pareja había compartido imágenes que reflejaban complicidad y armonía. Fotografías sonrientes, paseos juntos y mensajes cariñosos eran lo que alimentaba la ilusión de los seguidores. Por eso, la cancelación de un viaje tan simbólico golpeó fuerte en la percepción pública. Algunos internautas defendieron la idea de que toda pareja tiene altibajos y que no debía exagerarse. Otros, en cambio, lo vieron como la confirmación de que las tensiones ya no podían ocultarse más. La noticia fue tratada con gran interés en programas de espectáculos, donde las especulaciones no cesaron. Las vacaciones en cuestión no eran un simple viaje, sino un plan que había sido mencionado en entrevistas y filtrado en varios portales de entretenimiento. De ahí, que se convirtiera en un símbolo para los fans, quienes lo veían como un paso más en la consolidación de la relación. El hecho de que se cancelara a última hora dejó una sensación de vacío y decepción. Los comentarios en redes oscilaron entre la comprensión y la crítica, generando un debate encendido. El nombre de la pareja se volvió tendencia en cuestión de minutos, confirmando el interés masivo. La especulación sobre la supuesta pelea interna se convirtió en el tema central. Las versiones sobre lo ocurrido son múltiples, pero ninguna confirmada. Algunos portales afirmaron que la discusión tuvo lugar justo antes de confirmar la reserva final de los boletos. Otros aseguraron que el problema fue mucho más personal, relacionado con la forma de compartir la vida privada en espacios públicos. El contraste entre la imagen de amor perfecta y la cancelación abrupta fue demasiado evidente como para no despertar sospechas. Los seguidores más optimistas pidieron paciencia y evitar sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, los más críticos insistieron en que donde hay humo, hay fuego. La pareja, mientras tanto, continuó guardando silencio. Ese silencio fue interpretado como un arma de doble filo. Para algunos, fue una estrategia de protección para evitar que el tema creciera más de lo necesario. Para otros, en cambio, fue un gesto que confirmaba que algo realmente estaba mal. La prensa amarillista no tardó en poner titulares alarmistas que hablaban de ruptura inminente. Los fanáticos, divididos, comenzaron a formar bandos de opinión. Algunos confiaban ciegamente en la fortaleza del vínculo, mientras otros se preparaban para lo peor. La tensión en torno al tema aumentó día tras día. A pesar de que la noticia principal fue la cancelación del viaje, lo que en realidad atrajo más interés fue lo que simbolizaba.
No se trataba solo de perder unas vacaciones, sino de un quiebre en la imagen de unión perfecta que proyectaban. Los expertos en celebridades recordaron que estas situaciones no siempre significan el fin de una relación, pero sí marcan un punto de inflexión. Cada movimiento, cada palabra o ausencia de ella, empezó a ser analizado con lupa. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes y mensajes de apoyo. El fenómeno mediático fue inevitable. Los seguidores más fieles mostraron tristeza al recordar cómo la pareja había hablado con entusiasmo de este viaje. Según testimonios, la ilusión de compartir tiempo lejos de la rutina era algo que ambos esperaban. Por eso, la noticia cayó como un balde de agua fría. En especial, porque fue abrupta y sin explicaciones claras. La decepción colectiva se tradujo en miles de comentarios pidiendo respuestas. La presión mediática se intensificó en consecuencia. El desconcierto aumentó, porque ni Zeng ni Mahasine publicaron nada en redes durante las horas posteriores a la cancelación. Ese silencio contrastó con su actividad habitual, lo que generó aún más preguntas. Algunos fans incluso revisaron publicaciones pasadas, buscando pistas de tensiones ocultas. Cada gesto fue reinterpretado bajo una nueva luz. La atmósfera de misterio se volvió insostenible. Mientras tanto, los medios continuaban alimentando la historia. Los rumores de ruptura se alimentaron con cada día que pasaba sin aclaraciones. Algunos periodistas aseguraron que la pareja atravesaba un momento de distanciamiento emocional. Otros fueron más lejos, sugiriendo que había diferencias irreconciliables en juego. Sin confirmaciones oficiales, la historia se llenó de especulaciones. Las audiencias, ávidas de detalles, se mantuvieron expectantes. El impacto fue tal que se convirtió en noticia principal en varios portales. La cancelación ya no era un simple detalle, sino el símbolo de algo mayor. El desconcierto no solo alcanzó a los fanáticos, sino también a amigos cercanos de la pareja. Algunos se mostraron sorprendidos al ser consultados por la prensa y afirmaron no tener información clara. Esa falta de datos reforzó la sensación de hermetismo. La idea de que todo estaba bajo un estricto control de imagen comenzó a circular. Los medios, sin embargo, insistieron en llenar los vacíos con teorías propias. La incertidumbre se convirtió en el combustible perfecto para las especulaciones. Lo que parecía una anécdota terminó siendo una tormenta mediática. El hecho de que el viaje fuera internacional le daba aún más peso a la noticia. No era un simple descanso, sino un plan cuidadosamente elaborado y esperado. La magnitud del cambio alimentó la narrativa de crisis. Los seguidores lo interpretaron como una señal de que las diferencias habían alcanzado un punto crítico. La falta de desmentidos oficiales jugó un papel clave en mantener viva la polémica. Cada día sin declaraciones era visto como una confirmación tácita. Así, la historia continuó creciendo. Los programas de entretenimiento dedicaron largos segmentos a analizar cada ángulo posible. Desde especialistas en relaciones hasta psicólogos de la farándula, todos opinaron. La conclusión general fue que la cancelación no podía ser tomada a la ligera. En el mundo del espectáculo, los gestos importan tanto como las palabras. Y un gesto tan grande como cancelar unas vacaciones internacionales no podía pasar desapercibido. Los televidentes se mantuvieron atentos a cada nuevo detalle. La expectación se mantuvo en niveles altos. Incluso algunos fanáticos en foros comenzaron a proponer que la cancelación podía ser parte de una estrategia mediática. La idea de que todo fuera un truco publicitario generó debate. ¿Podía ser esta la manera de mantener la atención pública encendida? Los defensores de esa teoría apuntaron a la habilidad de la pareja para manejar su imagen. Los detractores, en cambio, lo consideraron un exceso de especulación. El tema se convirtió en uno de los más comentados del momento. La incertidumbre no hacía más que crecer. Mientras tanto, los seguidores internacionales también expresaron su sorpresa. La pareja tenía una gran base de fans en diferentes países. La cancelación del viaje internacional significó, además, que algunos esperaban verlos en nuevos escenarios. La decepción fue doble en esos casos.
Los comentarios en varios idiomas mostraban tristeza y frustración. La noticia había traspasado fronteras rápidamente. El alcance global de la polémica quedó en evidencia. La ausencia de declaraciones oficiales no hizo más que aumentar la presión sobre la pareja. Cada día, los medios buscaban nuevas formas de presionar para obtener respuestas. Los paparazzi intensificaron sus seguimientos en busca de imágenes reveladoras. Los programas de televisión abrían con titulares sobre la crisis vacacional. El impacto mediático era evidente. Y mientras tanto, la pareja mantenía el silencio. La tensión parecía no tener fin. Los expertos en comunicación coincidieron en que el silencio no podía prolongarse demasiado sin consecuencias. Recordaron que, en la era digital, el vacío de información se llena de rumores. La cancelación del viaje había abierto una puerta difícil de cerrar. El manejo de la situación se volvió crucial. Las marcas que trabajan con la pareja también observaron con cautela. La imagen pública estaba en juego, y cualquier error podía amplificar la crisis. Algunos fanáticos intentaron mantenerse optimistas. Argumentaron que quizás el motivo de la cancelación era externo, y no tenía que ver con su relación. Problemas de agenda, imprevistos de trabajo o asuntos familiares fueron señalados como posibles causas de alto de nombres. Esa visión buscaba calmar las aguas en medio del revuelo. Sin embargo, las versiones de una pelea continuaban predominando. El contraste entre esperanza y sospecha se mantuvo firme. La división entre los seguidores se hizo evidente. Con el paso de los días, la situación se volvió aún más mediática. Programas internacionales comenzaron a cubrir la historia. El eco de la polémica alcanzó nuevas audiencias. Lo que parecía un asunto privado, se transformó en un fenómeno público global. La narrativa de crisis se impuso sobre cualquier otra. Y el interés general no disminuyó. Al contrario, cada hora sumaba nuevos comentarios y especulaciones. La imagen de la pareja, que hasta entonces era símbolo de unión, comenzó a verse afectada. Algunos seguidores confesaron sentirse desilusionados. Otros defendieron la idea de que los problemas son normales en toda relación. La polarización fue evidente. La cancelación del viaje había roto con la idea de perfección. El debate se trasladó a todas las plataformas digitales, y la historia siguió evolucionando. Las teorías sobre el supuesto desacuerdo fueron de lo más variadas. Algunos decían que se trataba de celos. Otros, de diferencias de prioridades. Incluso surgieron voces que hablaron de presiones externas. La falta de confirmación dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Y cada una de ellas encontró eco en algún sector del público. La cancelación se convirtió en un espejo de opiniones. Nadie quedó indiferente. Lo cierto es que, hasta el momento, no hay una versión oficial que aclare lo sucedido. El hermetismo parece ser la estrategia principal, pero, mientras tanto, los fanáticos continúan a la expectativa. La pregunta que todos se hacen sigue sin respuesta. ¿Fue un simple desacuerdo pasajero o el inicio de una crisis mayor? La tensión se mantiene intacta, y la historia está lejos de cerrarse. El fenómeno demuestra, una vez más, el poder de la exposición mediática en la vida de las celebridades. Un plan cancelado puede transformarse en una tormenta de rumores. La pareja, sin hablar, ya se ha convertido en protagonista de una gran polémica. Los seguidores, en tanto, no dejan de esperar un gesto, una señal. Hasta ahora, ese gesto no ha llegado. El desenlace de esta crisis vacacional sigue siendo un misterio. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.